Hola, bienvenidos a otro episodio de Diario de una Arquitecta. Este mes, que es mes de febrero, para mí es un mes muy importante porque es el mes de mi cumpleaños y de otras celebraciones más. Entonces, como les había comentado, decidí hacer una planificación de qué era lo que quería hablar cada mes y como tener ya más estructurado de qué es lo que vamos a hablar. Y la verdad es que he escuchado como muy buenos comentarios de el enfoque que le he estado dando y sobre todo ahora en enero. Entonces, bueno, febrero va a ser un mes de reflexiones y transformaciones en general y va a estar como, va a haber una mezcla entre arquitectura, proyectos y pues crecimiento personal, sobre todo porque es mi cumpleaños. Y pues les quiero como platicar de 4 temas, eh, pues como acerca de todo esto, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que se llama cosas que me hubiera gustado saber antes de entrar al mundo de real estate o de los bienes raíces o bienes inmuebles. Entonces, hace algunos años cuando entré a este mundo sin saber que estaba entrando a este mundo, pues la verdad es que yo no sabía ni conocía como todo este otro aspecto, porque al menos en mi universidad pues todo iba muy enfocado como al tema de diseño y mucho diseño residencial o entrar a concursos de arquitectura, que está bien, pero pues creo que sí como que nos cierra un poco el panorama de todas las cosas que hay allá afuera. Y cuando empecé a trabajar, pues conocí como todo este mundo. No es algo nada más de los arquitectos, honestamente, o sea, también hay muchos ingenieros civiles, industriales, mecánicos, eléctricos, también gente del área de negocios y administración. Entonces, a mí en lo personal me parece algo pues bastante interesante y que mezcla muchas cosas. Voy a decir algo, o sea, cuando estábamos estudiando la carrera siempre hacíamos esta broma nosotros sin saber que pues si no querías como desvelarte y pasártela como chido en la universidad, pues que te fueras a estudiar algo de administración o algo así, ¿no? Y la verdad es que, o sea, ya viéndolo después de algunos años, o sea, a mí me gusta mucho esta mezcla entre el tema administración con la gestión de proyectos y pues con la arquitectura, ¿no? Entonces, acá en Estados Unidos hay una carrera que se me hace súper interesante y creo que si yo hubiera tenido oportunidad en México de estudiarla o que hubiera algo similar, me hubiera gustado estudiar esto y se llama Construction Science y es justamente como esta mezcla entre construcción, un poco de arquitectura, un poco de ingeniería y un poco de administración. Entonces, pues está padre, ¿no? Y muchas de esas personas que estudian eso se dedican justamente pues a esto que hago. Eh, Creo que el plus que tengo yo es como esta parte de arquitectura y como que me permite entender un poquito más algunos temas de diseño y de planeación de ciertos proyectos, ¿no? Entonces, eh, o sea, bueno, ya saben como este tema. Y yo, o sea, normalmente me he estado como, o sea, he estado en este equipo de Real Estate Development, que pues es, o sea, desarrollo inmobiliario, o sea, de eso se trata. Y pues justamente desarrollamos proyectos inmobiliarios en brownfields o greenfields. La diferencia entre un brownfield son terrenos donde ya hubo un desarrollo previamente, entonces, no sé, por ejemplo, había una fábrica, un edificio de oficinas, algo ya se construyó allí, entonces ahora lo que vas a hacer es una reconfiguración de ese espacio, ¿no? Entonces, por ejemplo, en industria automotriz, tú inicias con tu fase o sea, la fase cero de construcción y esa es como tu base y después cualquier cosa que añadas, cambies o demás, pues ya va a ser sobre un brownfield. Cuando tú haces la planta desde cero, el terreno lo limpias y empiezas con todo este tema. Ese es un greenfield, perdón, y pues son terrenos sin construcciones previas, no están desarrollados, no tienen ningún tipo de infraestructura, y normalmente los permisos que tienes que tener en un inicio son un poquito más sofisticados, requieres como de hacer factibilidades, estudios, etcétera, para poder tener estos permisos, ¿no? Entonces, eso es como para iniciar. Después también hay una parte dentro del real estate management o real estate development, que es la gestión de contratos o el contract management. Entonces aquí entra una parte donde gestionas y administras contratos que tengas sobre, no sé, a veces
en ciertas ciudades no tienes un edificio completo, sino solamente rentas un piso de un edificio, perdón, y entonces, pues alguien se tiene que encargar de negociar esos contratos, de hablar con el desarrollador del espacio, de hacer negociaciones, etcétera. Entonces, pues normalmente tienes que negociar con el desarrollador, con proveedores, con socios estratégicos para tener como estos espacios. Y pues también es un área que requiere de mucho análisis, visión de negocio. Normalmente estás involucrado con muchísima gente como finanzas, las personas que están en ese lugar o que utilizan ese espacio. Entonces, ese también es como un tema bastante interesante y que a lo mejor a veces tienes que entender como cierta terminología legal o entender cómo funcionan como ciertos temas en cuanto al tema de contratos en naves industriales o en un edificio, las leyes que hay alrededor de eso. Eh, y a veces es algo que tú aprendes sobre la marcha, o sea, la verdad es que no te lo enseñan en absolutamente ningún lado, aunque, sorry, perdón, hasta que empiezas a trabajar como en ese rubro, ¿no? Em, pero pues la verdad es que esto no es lo único que hay en la administración y gestión de bienes inmuebles, sino hay muchísimas cosas más. Entonces quiero hablar como de ciertos conceptos alrededor de real estate, ¿no? Entonces, real estate, pues bienes raíces, se refiere a todo lo relacionado con propiedades inmobiliarias, incluyendo compra, venta, desarrollo, gestión y hasta el mantenimiento y la operación de los mismos. Real Estate Management, la gestión de bienes raíces, está enfocado en la administración y optimización de los activos inmobiliarios. O sea, quiere decir esto que cómo es que operan y se gestionan los edificios, los terrenos o los espacios para maximizar su valor y eficiencia. Después tenemos Real Estate Transactions, que era lo que les hablaba, o sea, todas las transacciones inmobiliarias, la compra, venta, arrendamiento de propiedades, así como la negociación de contratos y análisis de inversiones. Real Estate Development es el desarrollo de creación de nuevos proyectos inmobiliarios, desde la adquisición de los terrenos hasta la construcción, la comercialización de propiedades. Incluye planificación, financiamiento, permisos, diseño y ejecución. Ojo, lo que les estoy diciendo aquí no aplica para absolutamente todas las empresas y todas las personas que se dedican a esto. Es como solo general, incluso en donde yo trabajo, ¿no? Después tenemos Facility Management y este es un tema bastante interesante. Cuando estaba yo en Nissan también veía el tema de Facility Management y creo que es algo que mucha gente tiene subestimado y va como mucho más allá. La verdad es que yo le tengo mucho respeto al tema de Facility Management. Me dio gusto conocer del tema y demás, pero no es algo que a lo mejor me apasiona tanto como lo que hago ahora. Entonces, Facility Management es la gestión de las instalaciones ya cuando están en operación. Ya cuando terminó el proyecto y se pone en operación, entonces es cuando entra este equipo. Entonces ellos se encargan de que funcione todo dentro del edificio o dentro del espacio. Se aseguran de que los espacios sean seguros, eficientes, cómodos. Aquí puede incluir el tema de mantenimiento porque mucha gente confunde Facility Management con mantenimiento. Entonces, mantenimiento solamente es una parte de Facility Management. Entonces son mantenimientos que se hacen preventivos y correctivos de los equipos, las instalaciones, el tema de su seguridad patrimonial, o sea, no sé, control de accesos, emergencias, normativas, etcétera. La limpieza y gestión de servicios generales, también eso es como en algunas empresas lo conocen como servicios generales. La gestión del uso de espacios y optimización de recursos, que se llama Space Management, o sea, realmente gestionas el espacio que tienes, o sea, vaya la redundancia, y eficiencia energética y sustentabilidad. Entonces, son como en grandes rasgos lo que involucra Facility Management. La verdad es que cuando yo entré a trabajar, yo no sabía como todos estos conceptos, no sabía que existía todo esto, de nuevo, se los digo. Y una vez más, o sea, como que todo el mundo piensa que es construcción y diseño. Pues como se dan cuenta, la verdad es que no es así. Hay muchas veces que también está el área ambiental con este equipo. A veces está dentro de Facility Management, a veces está como un departamento aparte, pero también gestión ambiental es parte de este tema. Entonces, me gustaría compartir como 6 puntos básicos de lo que me hubiera gustado saber de real estate antes de empezar a trabajar aquí. Entonces, uno, como les había dicho, no es solamente la arquitectura y construcción, o sea, es más bien como negocio y estrategia, ¿no? Y muchas veces
La estrategia es algo que viene desde lo más alto de la organización, porque finalmente tener tantos espacios inmobiliarios te genera muchísimo gasto durante el año, ¿no? Entonces, creo que no he tocado este tema, pero también normalmente en las empresas siempre hay como dos cubetas de dinero, ¿no? O cuentas de dinero. La parte de inversiones es algo que normalmente se da cada año fiscal o cada año calendario dentro de la empresa y te tienes que gastar ese dinero en ese año y lo que va a hacer es que va a aumentar el valor del edificio e incluso de la empresa porque es un activo, ¿no? Entonces estás incrementando el valor de los activos de la empresa. Y por otro lado tienes la cuenta que es de budget o este, perdón, se me fue, de la parte operativa, es más bien dinero operativo, o sea, son cosas en las que vas a gastar, es un gasto. Entonces, no sé, por ejemplo, los salarios de los empleados en una empresa es un gasto operativo que tienes, ¿no? Y a lo que quiero llegar con esto es que, por ejemplo, entre más espacios o más oficinas tengas que estés rentando o que sean tuyos, vas a gastar mucho más, vas a tener más gastos operativos porque sobre todo en la parte de facility management es donde se va todo este dinero que es la parte operativa, porque tienes que pagar por el mantenimiento preventivo y correctivo de tus equipos, tienes que pagar por el personal de seguridad que vas a tener en todos estos espacios, vas a pagar por la limpieza de todos estos espacios, vas a pagar por la luz, por el agua, por todo esto. Entonces, es bien importante que exista estos equipos dentro de las empresas, incluso no solo en las grandes empresas, en las pequeñas y medianas empresas me parece que también es algo bastante importante, porque al final esto va a impactar en tu negocio y en la estrategia que tienes en tu negocio. Entonces, espero que lo haya podido eh, como poner en en este punto. Luego, el punto número 2 es el tema de la burocracia y los permisos, porque pueden ser tu peor enemigo si tú no haces las cosas bien desde el inicio, si no estás en contacto con las personas correctas y sobre todo cuando vas a hacer un greenfield, cuando vas a empezar de cero, si tú no tienes absolutamente bien claro qué permisos necesitas, con quién necesitas hablar, que al final de cuentas tú puedes hacer, o sea, tener todos tus documentos y hacer todo lo posible por estar en tiempo y forma, pero al final tú dependes de alguien más para que estas cosas pasen y la verdad es que muchas veces no tener tus permisos y no saber exactamente qué es lo que necesitas para poder tener tu permiso o para poder meter tu solicitud te puede llevar a que tu proyecto pues no se haga o se haga pero en un tiempo totalmente diferente y de nuevo, o sea, hay muchísimas cosas que están en juego para que pues el proyecto se lleve a cabo, ¿no? El punto número 3, la importancia de saber leer contratos y negociar rentas. Y creo que esto es como un tema en general porque normalmente no leemos las letras chiquitas de los contratos, o sea, y hasta cuando, no sé, no sé, firmas un contrato para entrar a un gimnasio, cosas por el estilo. La verdad es que no estamos acostumbrados a leer contratos ni a entender cuáles son las penalidades si no cumplimos con ese contrato, si nos salimos antes de los 12 meses que normalmente son de un contrato de renta, no sé, de una casa o de un departamento. Entonces, esta parte creo que es importante y también negociar tus rentas, o sea, y no es nada más como el precio de la renta, sino que te incluye esa renta. ¿Qué pasa si la persona, o sea, el desarrollador no cumple con también la parte del trato? O sea, ¿cuál es la penalidad hacia él? Entonces, creo que este tema también es muy importante y de nuevo, es bueno tener un abogado y siempre en las empresas hay un grupo de abogados que se encargan como de revisar esas cosas, pero cuando son temas que solamente el equipo de real estate sabe, ellos, o sea, tú tienes que decir, oye, ¿sabes qué? No me están incluyendo esto y esto es un punto pues muy importante, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué pasa si, no sé, el edificio no tiene agua? Entonces, ¿cómo es que va a reaccionar el dueño del edificio? O sea, ¿cómo me va a asegurar que vamos a tener agua, ¿no? O no sé, necesitamos tener electricidad porque tenemos un IT room y tiene que seguir operando, entonces si no me lo va a dar él, entonces yo tengo que poner unas UPS o cosas por el estilo, ¿no?
O sea, son cosas que hay que pensar y a veces no nos gusta poner en el contrato porque queremos ser como muy buena onda, pero en este sentido no se trata de ser buena onda, sino de que tengamos lo que es justo y que cada quien asuma su responsabilidad en caso de que no cumpla con lo estipulado, ¿no? Entonces, ese es el punto número 3. Punto número 4, no te enseñan sobre mantenimiento, pero es clave, ¿no? Y también lo pongo de ejemplo, o sea, es algo que no mucha gente hace en su casa, pero como les decía, en mantenimiento tienes un mantenimiento preventivo y uno correctivo. El preventivo, como dice su nombre, pues es algo que tienes planeado hacer cada cierto tiempo precisamente para prevenir que se dañen tus equipos o que no tengan como el suficiente cuidado y cosas por el estilo. Entonces, normalmente no quieres llegar a un mantenimiento correctivo, porque cuando tienes un mantenimiento correctivo es porque vas a gastar más, vas a tener que hacer más cosas para corregir el error y normalmente es porque tu mantenimiento preventivo no estaba planeado de manera correcta, ¿no? Entonces es algo que tampoco hacemos mucho en nuestras casas, ¿no? Nos revisamos, no sé, por ejemplo, muchos no purgan su calentador, muchos, o sea, no sé, hay muchas cosas que se podrían enumerar, pero no sé, esto es algo que se me viene ahorita a la mente. O sea, normalmente en tu casa deberías de decir, ok, cada mes necesito purgar mi calentador, cada 3 meses necesito hacer una limpieza profunda de todas las ventanas, la cancelería, etcétera, ¿no? Entonces, es algo que si no se hace dentro de los bienes inmuebles, al final te puede generar un gasto mayor o incluso que tu casa, que tu edificio, lo que sea, pues pierda su valor precisamente por lo mismo, ¿no? Lo que no está en el presupuesto no existe y esto es cierto, ¿no? Y también, pues, o sea, igual tomando como ejemplo temas de casa, pues es lo mismo, ¿no? Si tú no lo tienes previsto y demás, pues no lo vas a tener en mente. Entonces es bien importante que tomes en cuenta cada una de las cosas que son necesarias para tu presupuesto o para tu costo final de lo que sea que estés haciendo. Pues sí, pues si no lo tienes en mente, no lo tienes ahí, no existe. O sea, no sé cómo más decirlo, pero, em, o sea, esta parte me parece importante porque a veces lo dejamos como de lado, incluso como estos temas de contingencias. O sea, si tú no tienes una contingencia en tu presupuesto, si algo sucede, no vas a tener como forma de hacer algo al respecto, ¿no? Em, ok. El punto número 6 y el último es aprender a lidiar con clientes, proveedores y ejecutivos. Y creo que esto es algo que ya también les he platicado antes. Entonces, al final, o sea, sí creo que el 80% de lo que haces en temas de real estate, o sea, en general, ya estés en el área de contratos, estés haciendo un proyecto, estés en facility management, estés en seguridad, lo que sea. O sea, es mucho tema de comunicación y de comunicación asertiva y efectiva con tus clientes, ¿no? O sea, clientes internos, tus clientes externos, con tus proveedores, con tus contratistas y pues también cuando hay mucho dinero de por medio y es una inversión grande o es un tema donde hay mucho dinero de por medio, pues obviamente esto se va a tener que presentar en ciertos comités, juntas y demás, donde va a haber ejecutivos y pues a ellos les interesa saber específicamente el qué, cómo, por qué, cuándo, cuánto y a veces hay que saber comunicar de manera precisa, sin tanto detalle técnico, porque creo que eso es algo que nos pasa mucho en real estate, que entramos como mucho de detalle fino y técnico y pues no toda la gente está como al 100% involucrado en todos esos temas, ¿no? Entonces, ¿cómo comunicas esa parte a todas estas personas? Y pues también mucho tema de influir pues en sus decisiones, ¿no? Y los tienes que guiar hacia el lugar donde las soluciones sean como las más, o sea, no quiero decir que los, este, no sé, como que les vendas una cosa para que al final te salgas con la tuya, no es eso, pero pues sí también es parte de nuestra chamba decirles cuál es la propuesta más viable, eso es lo que quiero decir, porque al final de cuentas todo se puede hacer, o sea, y siempre es como, me estoy mordiendo un poco la boca porque, bueno, la lengua, porque la verdad es que estos últimos días he traído un tema por ahí y es como justamente esto, pero, o sea, al final de cuentas tú puedes
hay muchísimas, o sea, hay muchísimas opciones para hacer las cosas, pero todo se reduce a cuánto estás dispuesto a pagar, cuánto tiempo estás dispuesto a dar para que el cambio se dé y qué tan abierto estás al cambio, ¿no? Entonces, a veces mucho de lo que tenemos que hacer es influir justamente en eso, ¿no? Porque sabemos que existen todas estas posibilidades, pero va a haber a lo mejor una posibilidad que va a ser la más cara y la que nos va a tomar más tiempo y entonces sabemos que por tomarnos tanto tiempo va a generar otro problema con nuestros usuarios o con nuestros clientes, ¿no? Entonces, eso es lo que trato de decir, o sea, aprender a lidiar no es como nada más de escucharlos y como no pelearte con ellos y estar de acuerdo con ellos, o sea, no es eso, va mucho más allá de eso y creo que también hay mucha mejora de nuestro lado por este tema de que a veces somos muy técnicos, de de vender mejor nuestro trabajo, de saber comunicar mejor nuestro trabajo. Entonces, eso creo que es algo que en general, en cualquier cosa que estés estudiando, o sea, cualquier carrera que estés estudiando, esto es algo que no nos enseñan mucho a hacer, o al menos esa es mi experiencia o lo que he visto. Y pues es un tema de marketing. Entonces, a lo mejor la gente de marketing o que se dedica como a este tema lo sabe un poquito mejor o tiene algunas herramientas para hacerlo mejor, pero sí creo que eso es algo que a mí me hubiera gustado saber antes de entrar en este tema, porque cuando no hablo con gente que habla mi mismo idioma de construcción, de diseño, de proyectos, de gestión, de bienes inmuebles, cuesta mucho trabajo. Y sobre todo en la industria automotriz, porque la gente está con esta idea y este mindset de que todo se hace como los coches. Todo es igual que como se hace un coche o de una línea de producción. Y muchas veces no es el caso en el tema de construcción, ¿no? Hay algunos conceptos que se pueden tomar y de hecho se han tomado de una línea de producción como todo este concepto de Lean Management. Ahora existe algo que se llama Lean Construction y todo viene de ahí, pero no puede ser tomado literalmente como en una línea de producción o como construir un coche o como a lo mejor es otra línea de producción de otro producto, ¿no? No se me viene ahorita algo a la mente, lo siento mucho, pero espero que me hayan entendido en ese sentido. Esos son como los 6 puntos que me hubiera gustado entender un poquito mejor y saber antes, más los otros conceptos que ya les platiqué. La verdad es que yo creo que no son cosas que te enseñan en la universidad y a veces siento que necesita ver como más este tema de las soft skills, de habilidades como más intrapersonales. Y bueno, o sea, ya hay como ciertas technicalidades que sí creo que sería importante que de alguna manera se empiecen a mencionar en los planes de estudio de arquitectura o de ingeniería o de algunas carreras, porque, o sea, creo que sí es interesante y es algo que no mucha gente sabe que existe. Entonces, si te interesa, si es algo que te gusta, o sea, espero que este episodio te ayude como a clarificar un poquito más. O sea, habías medio escuchado o alguna vez has escuchado de empresas como no sé, hay empresas que se dedican a esto y que son unos buenazos, que es como, no sé, CBRE, JLL, Newark and Frank. O sea, y yo con algunas de estas empresas fue cuando tuve mi primer acercamiento porque era con quienes trabajaba en la otra empresa que trabajé antes de BMW, en Nissan. Entonces fue cuando me di cuenta que existía todo esto. Pero si han escuchado de esas empresas y seguramente han visto no les estoy haciendo publicidad, pero a lo mejor han visto espectaculares porque normalmente, sobre todo, no sé, en ciudades grandes dicen que se renta este edificio o hay hay piso en renta, cosas por el estilo. Es una parte de lo que hacen, pero tienen muchísimas más como unidades de negocio dentro de la empresa. Y pues sí. Entonces, espero que les haya gustado este episodio. Está como un poquito más cortito y la verdad es que era algo que quería compartir. Me gustaría conocer y saber si fue algo que les gustó, que les llamó la atención, si han tenido como alguna experiencia previa con el mundo de bienes inmuebles. Y les agradezco muchísimo que hayan llegado hasta aquí en este otro episodio de Diario de una Arquitecta, en cosas que me hubiera gustado saber de real estate o de bienes inmuebles. Y nos escuchamos en el siguiente episodio, en este gran mes de febrero. Cuídense mucho y ya sea en el momento, el lugar, la hora y el día que estén escuchando esto, espero que les guste mucho. Estoy estrenando mi micrófono y bueno, y decidí poner una foto de mi viaje a Oaxaca. Creo que esto fue cuando fuimos a Hierve el Agua
Sí, sí fue en Hierve el Agua y la verdad es que la vista estaba espectacular. Díganme si les gusta que puedan verme, no nada más escucharme. Y pues ya, creo que sería todo. Que tengan muy buena noche. La verdad es que hoy es miércoles, un día antes de que se estrene el episodio. Son las 8:30 de la noche. Tuve un día de locos. La verdad es que llegué muy cansada, llegué muy frustrada. Comí, me calmé y dije, ok, voy a grabar mi episodio porque sí quiero que salga mañana. Pero ya tengo planeado de aquí a agosto de qué es lo que vamos a hablar. Y pues bueno, ya no voy a decir más cosas. Muchísimas gracias. Que tengan bonito día, tarde, noche, lo que sea. Y esto es Diario de una Arquitecta.